Shalom, bendiciones. Sean bienvenidos todos los que estamos acá presentes y bueno, los que nos están viendo por el video en la transmisión en vivo. Bendiciones, shalom, que el Eterno los bendiga grandemente. Bueno, queremos compartir la escritura, la meditación de la palabra. Importantísimo meditar la escritura. Esta palabra es parte, como siempre lo hemos dicho, de la Escuela de Formación Integral Ministerial Almendro, EFIMA, porque esto es escuela. Estas enseñanzas nos permiten a nosotros estudiar. Estamos en escuela. La palabra que vamos a meditar, que el Señor nos venía entregando, es la Torá y la Jactará como cumplimiento profético de la vida de Yeshua HaMashiach. Importantísimo. La Torá y la Jactará. La Torá es instrucción, la Torá es mandamiento, pero la palabra que más lo describe es instrucciones de la Escritura, instrucciones, mandamientos, lo que Dios ha dicho, lo que el Eterno ha establecido. Y la palabra Jactará tiene que ver también con una palabra que me gusta mucho, que es separación, además de conclusión. Pero una de las palabras más fuertes que cuando uno investiga es separación. Porque el Señor hace una separación cuando Él nos entrena, cuando Él nos da su palabra, pues nos separa. Él hace una separación del mundo, de todas las cosas que hay, cuando nos entrega su escritura. Entonces, bueno, estamos meditando, estamos saber por qué la palabra, la Jactará y tanto la parashá como tal, ¿verdad? Porque es la porción. Dentro de la parashá está la Torá y está la Jactará, que proyecta Yeshua, porque se comienza a escribir el Brit Hadashah, el pacto, el nuevo pacto, o pacto renovado, como lo llaman, un nuevo pacto, o pacto confirmado, como la persona lo quiera llamar. De verdad que la cuestión es que es pacto. Uno dice que es pacto renovado, otro que es pacto confirmado, otro que es un nuevo pacto. Entonces, pero no nos vamos a quedar allí. La cuestión es que es un pacto, tenemos un pacto con el Eterno y es hermoso. Y hoy vamos a meditar un poco. Vamos a leer, para entender ese proceso, Hechos 13. ¿Por qué proyecta en la parashá, cuando se lee la Jactará, tanto la Torá como la Jactará, ¿por qué nos proyecta Yeshua? ¿Por qué tenemos que entender eso en este tiempo? Y saber que hay un origen, hay muchas posiciones del origen de por qué se hace la parashá, la Jactará, la Torá, en la manera que está diseñado, porque es un sistema de estudio. Por eso es que es parte de la escuela, porque la parashá, que incluye la Torá, la Jactará y el Brit Hadashah, es un sistema de estudio que nos permite meditar sistemáticamente y no esporádicamente. Nosotros podemos leer la Biblia esporádicamente, por gusto, por deseo. Está bien, no hay problema. Pero cuando vamos con un sistema, ese sistema que está allí, por llamarlo de una manera, esa forma, esa estructura, pues nos va dando mucha revelación. Cuando nosotros nos ceñimos a un plan de estudio, yo pienso que es la mejor forma de definirlo, un plan de estudio. Yo recuerdo cuando nos convertimos al Señor, había en Bonaire, estaba la radio transmundial, no sé si se recuerdan de esa parte, Bonaire, había un programa, yo recibía material de allá, había un ministerio que era Vernon J. McGee, y ellos enviaban los folleticos de estudio y enviaban un plan de estudio, que era como las parashá, pero a la manera de ellos, porque todos han hecho un plan de estudio. Y recuerdo que muchos ministerios copiaban, porque yo lo conocía, el ministerio de J. Vernon McGee, que estaba en Bonaire, Radio Transmundial, muy conocido, ellos lo enviaban por correo, uno escribía y ellos lo enviaban por correo. Me llegó muchas veces a mi casa, que por cierto me lo rompí. Ahora les he hecho ese cuento, porque decían que yo estaba loco, entonces cada vez que llegaba el correo, me lo rompían, me lo volvían picadillo y lo regaban. ¿Qué le parece? Me lo rompían.
Y muchos ministerios tomaban ese papelito, ese cuadrito, y lo publicaban como que si fuera de ellos. Y decía, pero eso no es de ellos, eso es del ministerio de J. Vernon McGee, que era de Radio Transmundial Bonaire, y hacían un plan de estudio. No hay como tener un plan de estudio, porque nos hace conscientes de lo que estamos estudiando. Y eso es la Parashá, la Haftará, la Torá, el Brit. Nos trae mucha revelación. Dice aquí, Hebreos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Mira, aquí estamos nosotros. Llegaron al día de reposo a la sinagoga y ellos se sentaron, calladitos, como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Entonces dice, y después, ¿qué se hizo en la sinagoga? Y después de la lectura de la ley, ahí la palabra ley es Torah, leen la ley, toman la ley y la leen, como de costumbre. Mire, eso no tiene, que ahora es la Torah. No, eso es un hábito, eso es historia, eso tiene miles de años. Entonces dice, después de la lectura de la ley y los profetas, imagínense, Pablo era experto en la ley. Sí. Dije hebreo, no, Hechos, perdón. Me equivoqué, Hechos. Los puse a buscar lo que no era. Eso me pasa generalmente. Hechos capítulo 13. Entonces dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, miren esto, leen la ley, la Torah, porque ahí hay palabras que son ley que no se refiere a Torah, se refiere a unos mandamientos humanos, pero aquí la ley se refiere a Torah, a los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos. Dice, y los profetas, o sea, la Torah y los profetas, ¿qué es? La Haftará. La Haftará es la porción de los profetas. Entonces, leen la Torah y leen la Haftará. Y le mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. O sea, le dan parte a Pablo, que viene de un proceso del Señor, haberlo tumbado del caballo. Y le dicen, ¿y tú tienes algo que decir? Miren, yo me gozo de esto. Es una cosa que uno, claro, sí, yo tengo algo que decir. Y entonces le dice, oíd, y empieza a decirles, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, y empieza a decirles todo el proceso. ¿Ok? Entonces, de ese proceso, dice él, el Dios de este pueblo Israel, voy a leerlo porque es importante leerlo, porque precisamente de esto es lo que estoy hablando, de lectura. La Parashá, la Torá, la Haftará, el Brit Hadashah, exactamente estamos hablando de lectura, de poder leer. No le tenga miedo a leer, porque la escritura nos evita a nosotros errores. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció. Eso es lo que él va a decir. Está hablando Pablo. Él lo va a poner en contexto. A nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Los va llevando cronológicamente de los hechos ocurridos. ¿De qué está hablando?
Eso que él está diciendo, ¿dónde está? Pero en nuestra Biblia, sí, pero ¿en dónde está? En la Torá. O sea, ¿qué les está citando él? Torá, porque él es experto en Torá. Él empieza a citar, es como cuando matan a Jacobo. Jacobo les da un recuento. Si usted ve eso, cada vez que usted ve todo el recuento, y es tan fuerte el recuento por el Espíritu de Dios que lo odian. Se enardecen y lo odian tanto por las verdades reveladas que Jacobo les está diciendo, que lo apedrean. Nada más. Y dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan termina su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Qué proyectó la parashá? ¿Qué es lo que él está diciendo? La Torá y la Haftará que ustedes están leyendo hace una proyección, un cumplimiento profético ¿de quién? De la vida de Yeshua. Cuando ustedes la leen, lo que están hablando es del cumplimiento profético. Y le dice, y los gobernantes y el pueblo de Jerusalén lo matan desconociendo. Dice, lo leen, pero desconocen. Todos los sábados, todos los Shabbat, se lee la Haftará, se lee la Torá. Y les dice, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Ni lo conocieron a él, ni las palabras que se leen. Y las leen. Y una cosa es leer y otra cosa es que se revele. Son dos cosas muy distintas. Pero el primer paso para que se revele, ¿cuál es? La lectura. Hay que leerlo. Pero nosotros tenemos que pasar de la lectura a la revelación. Ya no para que se cumpla, porque ya está cumplido. Dice que en él se cumplió todo. En su muerte, en su resurrección. Y cuando lo mataban, no sabían ellos que estaban cumpliendo la escritura. Por eso es que cada vez que leemos Parashá, cada vez que leemos Haftará, cada vez que leemos Torá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Se cumplió. ¿En quién se cumplió? En Yeshua. Hay unas que faltan por cumplirse, otras que se cumplieron. Y eso nos da a nosotros la lectura de la Haftará y la lectura de la Parashá. Y en la Parashá de esta semana, en la Haftará de esta semana, se habla del profeta Oseas cuando dice que él le habla a los profetas y aumenta la profecía. Y que por un medio de un profeta el Señor sacó a Egipto, lo hizo subir
a Israel de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace subir? Porque Israel, geográficamente, Israel está arriba y Egipto abajo. Israel está al norte de Egipto, la parte superior. Entonces, cuando lo hace subir, si tuviera un mapa aquí, Egipto está aquí e Israel está acá. Él desciende a Egipto en el hambre con José y el Señor va y lo liberta allí y lo hace subir. ¿Por medio de qué? Por medio de un profeta. Que está escrito ¿dónde? En la Haftará. Entonces, Él lo hace subir. Y no solamente lo hace subir, lo guarda. Por eso es la esencia de la palabra del profeta y de lo profético. Entonces, en el versículo 42, vamos al versículo 42 del Hechos 13, dice, ellos empiezan y dan toda la palabra. ¿De quién? De Yeshua, del cumplimiento. Y en el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora, fíjense lo que pasó. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Usted se imagina eso? O sea, en ese día de reposo se leyó la Torá, se leyó la Haftará, ellos dan la proyección profética del cumplimiento de lo que esa Torá y de lo que esa Haftará dice en la vida de Yeshua HaMashiach, y al siguiente, y yo me imagino esa espera. Entonces, ¿cómo es posible que cuando se da la palabra revelada, tanta gente no quiera oír la palabra revelada? Pero en este tiempo la mentira es tan fuerte y la gente busca es la mentira. Usted hace una iglesia de mentira y se le llena. Usted hace una iglesia de verdad, de la verdad, y es muy poca gente la que va. Porque la gente le gusta es la mentira. Y por eso es que en este tiempo vamos a tener que meternos aquí. Porque lo que viene para estos tiempos finales, lo fuerte es la mentira. Y a la gente le encanta la mentira, el engaño. Le gusta más. Porque la mentira no le demanda. La Torá, la Haftará y el cumplimiento de la vida de Yeshua nos demanda, tiene una demanda para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, al siguiente día, dice casi toda la ciudad, por no decir toda la ciudad. ¿Dónde estaban? Vamos a oír a Pablo. Vamos a escuchar lo que él tiene que decir. Y por supuesto, se encelaron, quisieron encarcelarlo, y ya usted sabe el cuento. No se lo tengo que decir. Pero, qué maravilloso, ¿verdad? Qué impacto. Que saber lo que es la Torá, lo que es la Haftará. Por eso es que, por ejemplo, Esdras, Nehemías, ellos hacían, Josué, dice que Josué hacía leer los libros de la ley sin que faltase una palabra. O sea, se sentaban, mire, usted lee Esdras, en la parte de Esdras, en Nehemías, Josué, usted lee ciertos capítulos donde dice que empezaban en la mañana, a las 6 de la mañana, y eran las 12 del día, a la tarde, y iban leyendo palabra por palabra. Ay, no, ya cállese porque ya leyó un capítulo. Si es un pastor, no, ya está leyendo mucho, no lea tanto. Eso de leer es muy fastidioso, es mejor oírlo. Había una persona que decía, ¿hasta cuándo la palabra de Dios? Entonces, vamos a leer, ¿cuánto tiene la Torá? 6 capítulos. 6 capítulos. Eso es un fastidio. Tengo que leer hoy 6 capítulos. No puede ser. Bueno, Josué se paraba en la mañana y leía todos los libros sin que faltara una palabra. Por eso cuando iban a pelear, ¿quién estaba con ellos? El Eterno. Nehemías, Esdras, lo que costó por la lectura, el desprendimiento
de lo que tenían que arreglar cuando vino la escritura. Josías, cuando se leyó la escritura, lo que cambió, lo que quebró, lo que destruyó por la escritura. ¿Y qué toca hoy? 6 capítulos en Génesis. Dios santo. Y además la jactará. Y además el bris. No puede ser. No, yo no voy a leer todo eso. Mejor que me lo diga el pastor. No, los jueves. Voy a esperar que los jueves. Es mejor oírselo a los que van a hacer el estudio. Al equipo. ¿Ah? No. Es una disciplina de estudio. Ahí le dejo eso. Lucas 4. Estamos hablando del cumplimiento. Y usted podrá decir, no, pero si ya eso es sabido. Sí, claro que es sabido para nosotros. Pero para mucha gente no. Hay un velo puesto para ello. Lucas 4. Por acá, permiso. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, después que es tentado, ¿verdad? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Llegó Pablo y se sentó. ¿A dónde? En la sinagoga. Y leyeron la Torá y la jactará. Un día llegó Jesús, ¿y a dónde se sentó? En la sinagoga. Igualito. Igualito. Y él dice, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4, 14, 15, 16. Ajá. A él se le da el derecho a leer. Yeshua se le da el derecho a leer. Ahora, por eso es que cuando en el contexto hebreo, cuando se hace el bar mitzvah, el muchacho cumple los 13 años, ¿qué es el bar mitzvah? ¿Qué es lo que le permite al muchacho, en el contexto hebreo, cuando cumple 13 años, hacerle el bar mitzvah? Que ya tiene el derecho a ¿qué? A leer y comentar la escritura. Lo pasa en la sinagoga y él ejerce su derecho a leer. O sea, leer la Torá y la jactará y el Brit Hadashah y la palabra como tal toda es un derecho. Es un derecho. Entonces, a Yeshua le dan el derecho de lectura y él se levanta a leer. Ahora, y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, que él iba a leer ¿qué? La jactará, le dan la porción de los profetas. A lo mejor alguien leyó la Torá, pero a él le toca leer la jactará y la lee. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lo que tocaba. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolla el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué proyectó esa jactará? ¿Un qué? Un cumplimiento. Palabra cumplida, se cumple. La palabra profética. Él dice, hoy, qué privilegio el de ellos. Y no lo supieron. ¿Usted se imagina eso? Llegó él a la sinagoga y dice, hoy, tanto que se estaba esperando y aquí estoy. Qué privilegio el de esa gente. ¿Y saben qué quisieron hacer ellos? Ellos le dijeron que hoy se ha cumplido la escritura. Si eso se cumple con el Mashiach. Y tú no eres el Mashiach. Para que esa palabra se cumpla, tiene que venir el Mesías. Y dice que lo quieren apedrear por eso. Pero hay un cumplimiento profético.
es un proceso cumplido. Y eso es hermoso porque ese cumplimiento de esa palabra nos lleva a nosotros a entender cada vez que estamos leyendo, a entender que es un proceso de revelación que nos muestra a Yeshua en lo que se ha cumplido y en lo que está por cumplirse. Y por eso, muchas gracias. Café, salud. Lo que está por cumplirse. Entonces, cuando estamos haciendo un estudio de la Parashá con la Torá, con la Haftará, con el Brit Hadashah, ¿de quién estamos hablando? De Yeshua, de su cumplimiento profético. Y entonces me tocan 6 capítulos y digo, no, que va, 6 capítulos es mucho. Es mucho 6 capítulos de un Salvador que murió por ti. Es mucho 6 capítulos de alguien que dio la vida por ti. Es mucho 6 capítulos para que el Dios eterno te dé una revelación que está velada para mucha gente. ¿Cómo es posible que nosotros no queramos leer la Torah y la palabra como tal, pues? Que para nosotros está revelada, porque tenemos el Ruach HaKodesh, que nosotros no la queramos ni leer, que nos parezca un fastidio, que nos parezca algo perezoso, cuando en otros contextos la leen y la leen y la leen y saben que no la pueden entender. ¿Saben por qué? Porque hay un velo. ¿Cómo es posible eso? Que alguien me lo explique. Que alguien que me lo explique con dibujitos. Porque tú al leer la palabra tienes el Ruach HaKodesh que te lo revela todo. Pero en este contexto, dice el Señor, en otro contexto dice que ellos la leen, pero está un velo puesto. Pero la leen. Yeshua rompe el velo. Es un proceso que rompe el velo. Antes de hablar de ese velo, bueno, vamos a hablar del velo. Segunda de Corintios, vamos a ver. Yo quisiera el grupo de gente que estuvo en esa sinagoga, cuando vean a Yeshua en gloria, ¿usted se puede imaginar eso? ¿A dónde me meto? Tráigame tierra. O dice, los que los traspasaron lo verán. Usted se puede imaginar el que le metió la lanza y decirle a él, yo te metí la lanza. Claro, él los perdonó, pero yo se la metí. ¿Usted se puede imaginar eso? Ahora, ¿cuántas lanzas le hemos metido nosotros a Yeshua? ¿Cuántos golpes le hemos dado nosotros a Yeshua? ¿Cuánto? Me pregunto yo. Segunda de Corintios 10, dice aquí. Porque, segunda de Corintios 3:10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. O sea, la gloria de Yeshua es más gloriosa. Es lo que está diciendo el texto, que lo puede leer. Porque si lo que perece tuvo gloria, hablando de Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece, hablando de Yeshua. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o la Torá, vamos a decir así, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos,
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esa es la verdad verdadera. Ellos leen, pero el velo está puesto. Y al estar el velo puesto, ¿a quién no ven? A Yeshua. ¿Y por qué están esperando ellos un Mesías? Porque el que vino no lo ven. ¿Y por qué no lo ven? Es culpa de ellos que no lo vean. No dice que tienen un velo puesto. ¿Un velo puesto cuándo? A ver, alumno. Vamos a ver. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando leen. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuándo tienen el velo? Cuando leen. ¿Cuándo tienen el velo? Cuando leen. Pregunto, ¿y leen? Y escudriñan. Y buscan. Es más, hay una imagen que es muy icónica, que es que ellos con una lupa ponen el rollo, buscan una lupa y van viendo cada palabra, cada tilde, cada coma, o sea, no se les puede pasar nada. Y aquí te toca las actas. ¿Qué te parece? Y ellos lo leen y buscan la lupa y miran y tienen un velo puesto. Pero cuando vengan a Yeshua HaMashiach, el velo les será quitado. Y pregunto, ¿nosotros estamos en Yeshua HaMashiach? Sí. ¿Y qué se nos quitó? El velo. ¿Y por qué no leemos lo que tenemos que leer? ¿Por qué no se nos revelan las cosas que se nos tienen que revelar si no tenemos el velo? Somos consumidores de prédicas, pero no somos, no inquirimos revelación. No inquirimos revelación. Estamos sin velo. Nosotros estamos sin velo, no tenemos velo puesto. Se nos abre, la escritura se nos abre ante nuestros ojos. Es un proceso de escritura. Mire, le cuento esto para humildemente. Cuando yo me convierto al Señor, a mí me da un proceso depresivo con 24 años. Imagínense un muchacho de 24 años con depresión. Yo he trabajado en muchas cosas, yo he sido de todo, pero en ese tiempo trabajaba en la hotelería y en ese hotel donde yo trabajaba, a mí se me ocurrió la brillante idea de tomar un Nuevo Testamento chiquito de esos de los Gedeones y empezar a leerlo. Qué brillante idea, ¿verdad? No se me pudo ocurrir otra cosa. Cuando yo comencé a leer en serio aquello, porque en los hoteles los días fuertes son del jueves al domingo. Los demás días son suaves. Entonces, en ese tiempo libre, a mí se me ocurrió la brillante idea de meterme en serio con ese librito que estaba allí y a leer. Eso produjo en mí una depresión. Yo estaba en el sitio, yo me quería morir y yo no cabía en ese lugar. Yo no podía estar en ese lugar. Lo que estaba haciendo la palabra era que la palabra me iba a vomitar del lugar. Tenía que irme del lugar. La palabra me sacó del lugar. Y el Señor empezó un proceso en mi vida muy fuerte. Con 24 años. El Señor me pasa por un proceso de trasvasamiento muy duro, muy fuerte. Ese proceso de lectura te hace ese trasvasamiento. Y en estos días, hablando la proclama de hoy, la salmista Zuleni, ella hablaba en la proclama de hoy, que hablaba de Natanael cuando estaba debajo de la higuera, meditando en la escritura.
Y cuando ella explicó eso, se me abrió una dimensión que me transporté, porque yo pasé por un proceso tan fuerte que quedé solo. Lo único que me quedó a mí fue una mata de mango y una Biblia. Y un perrito. El señor, y tenía un perro que se llamaba Cachilao. Yo pasaba horas, madrugadas, leyendo. Y en ese proceso de lectura, el Señor hizo un depósito en mi vida que está aquí por estas neuronas, y solamente Él tiene que decir, acuérdate de esta palabra, y esa palabra brota. Porque fueron horas de lectura. ¿Y qué se decía de mí? Como dice la canción. Se volvió loco. Se volvió loco. Y ese perrito ponía su cabeza en la pierna, yo me sentaba, y ese perro gruñía si él sentía algo y nadie se me podía acercar. Y literalmente en el territorio yo sentía los demonios, las potestades, lo que se movía en el territorio, en mi casa, en la parte de la Pomona. Yo sentía en mi cuerpo, en mi espíritu, como aquello, la vibración de la potestad de pobreza, de miseria, de las potestades de perversidades. Yo lo sentía y el perro lo sentía. El perro hacía y no había nada. Pero leyendo Biblia y orando, intercediendo, se volvió loco. Horas y horas y horas. Lo que el Señor estaba haciendo era cambiando una estructura mental. Y esto se lo digo a personas que pueden estar pasando por procesos depresivos. Hay procesos depresivos que son por ansiedades, pero hay procesos depresivos que son, ya te lo voy a explicar, que son procesos de cambio, de trasvasamiento, y tienes una depresión porque el proceso de cambio es tan fuerte que tú no quieres soltarlo. Y el Señor me hizo un proceso que yo temblaba, pero es un proceso de desintoxicación. ¿Sabe qué es difícil para este tiempo de la Navidad? Lo que el Señor hizo con nosotros. Hay mucha gente que no lo va a soltar porque es como es controlado, porque si no tiembla. Y cuando la palabra, la lectura de la Haftará, la lectura de la Torá, la lectura del Brit Hadashah, es un proceso que te desintoxica del mundo, primero del mundo, y luego cuando caes en las manos de la religión, entonces te tienes que desintoxicar de la religión. ¿Sabe qué es difícil este proceso de la Navidad? Decirle a alguien que cambie ese proceso. Tiene que ser gradual y tiene que ser un proceso. No es fácil. En otros momentos el Señor va a golpear y te va a decir o lo sueltas o lo sueltas. Porque al leer Torah y Haftará, ¿qué va a venir? La verdad. Y este tiempo es de mentira. Por eso la lectura es tan importante, porque te revela Yeshua. Cada vez que Josué, que David, que Josías, que Nehemías, que Esdras hacían la lectura, todas las estructuras de mentira que estaban establecidas, ¿qué pasaba? Se caían. Efesios 4:11, Él viene, pastores, maestros, profetas, dice, ¿para qué? Para llevar al crecimiento, para destruir algo que se llama vientos de doctrina y estratagemas de hombre para llevar al error. Porque la estratagema o la artimaña del error, el problema no es que es error, el problema es que es una estratagema y es una artimaña que la pulen de verdad. Y la persona está en el error, pero para él es la verdad. ¿Por qué? Porque es una estrategia y es una artimaña. Y lo engañaron. Pero para él está convencido que esa es la verdad. Cuando lees Torah, cuando lees Haftará, cuando pasas horas, tu cuerpo, tu genética, tus huesos con la escritura, tu cuerpo vibra. Tu mente es como el drogadicto que está saliendo de la desintoxicación.
Y no te puedes dejar contaminar por lo demás. Ahí, una vez que nosotros determinamos algo, tenemos que pararnos firme. Duélale al que le duela. Y cuando tú tomas esa determinación, los más cercanos a ti, que tú sabes quiénes son los más cercanos a ti, ¿verdad? Los más cercanos a ti te desechan, estás loco, estás esto, estás aquello. Es un proceso que la persona cae, si es posible, en un proceso depresivo, porque cambiar, obedecer al Señor. Hay mucha gente está en proceso depresivo que cree que es ansiedad. No, no es ansiedad, hijo. Es que el Señor te metió en el proceso de Jeremías 48, que te va trasvasando de vasija en vasija y te vas dejando el sedimento en cada vasija. Pero cada vez que dejas el sedimento te duele. Y piensas qué va a decir este, qué va a decir aquel. Ahora en mi casa no va a haber un arbolito. Ahora en yo no sé qué. Ahora no voy a tomar. Ahora no voy a beber. Ahora no voy a cantar el 5 para las 12. Me van a decir que estoy loco. Me van a decir que ya no voy a llorar el 31 de diciembre. Y te van a decir, tú estás loco, tienes que llorar. A lo que yo te ponga, te faltan 5 para las 12. Y más si la mamá se murió, más vas a llorar. Porque te van a trabajar con los sentimientos. Entonces, cuando tú lees Torah, jactará y te confrontas a la verdad, tu cuerpo hace así, tiembla. Es un proceso. Es un proceso. Pero en ese proceso hay que tomar una determinación. Fíjese, Lucas 24. Lucas 24, mira lo que dice Lucas 24. Mire, este es uno de los textos que a mí me maravilla. Lucas 24, 13. Van camino a Emaús. Entonces, cuando ellos van camino, Yeshua está resucitado y él se le aparece a los discípulos. Le dice, hola, ¿cómo están? No lo conocen, está velado para ellos. Entonces él les dice, ¿qué pasa? Y ellos le dicen, pero ¿eres tú el único extranjero en este momento aquí? ¿Tú no sabes lo que ha pasado? No, yo no sé nada. A Jesús, Yeshua, que era un varón y ese es el rey, iba a ser el rey, y entonces lo mataron. Y ya hoy es 3 días que se murió. Y nosotros creíamos que él iba a ser el rey. ¿Verdad? Sí. Él les saca lo que ellos tienen en su corazón. Entonces él les dice, 21, 13, 24, 21, vamos a leer allí. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, y él no redimió a nadie, sino que ya tiene 3 días de muerto. Y le dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Esas mujeres nos asombraron, y que él vive. Imagínese usted. Y ellos le están contando eso a Yeshua. ¿Usted se puede imaginar eso? Y Yeshua dice, ay, pobrecito. Ellos le están contando eso a Yeshua resucitado, pero ellos no lo conocen. Él están velados, tienen un velo puesto. Y le dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Los qué? Los profetas. ¿Y los profetas están dónde? En las Jactará. Todo lo que la Jactará ha dicho, todo lo que dice Isaías, todo lo que dice Jeremías, todo lo que dice Oseas, ¿son qué? Tardos. ¿Son qué? Tardos. Son muy buenos leyendo,
Nosotros somos muy buenos leyendo, pero somos tardos para creerlo. ¿Y por qué vamos a ser tardos para creerlo si nosotros no tenemos velo puesto? Pregunto yo. Ellos tenían un velo, nosotros no. Y le dice, tardos. Y no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria. Y empieza Yeshua. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces agarra. Entonces él tenía un rollo, ¿verdad? Y dice, vengan acá, un rollo. ¿Cuál rollo? El rollo era él. Se sabría Yeshua la Torá, si él era la Torá. Entonces él agarra y dice, empieza desde Moisés y los profetas, Torá, ¿y qué más? Jactará. Y le dice, mira lo que dice aquí, 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 mira lo que dice aquí. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras. Que se cumpla, está cumplido. Entonces tenemos unas escrituras cumplidas, tenemos un Yeshua muerto y resucitado, tenemos un Ruach HaKodesh que vino en Shavuot, tenemos una revelación y nosotros no queremos ni leer. ¿Saben qué nos hace falta a nosotros? Que nos den una pela, como diría mi papá. Hace falta que el Señor nos remueva, porque tenemos tanto aquí. Y mucha gente lo que quiere es ir a iglesias solo a escuchar. Y todo lo que tiene para hacerlo no lo hace. Entonces, es un proceso que hay que entenderlo, ese trasvasamiento, porque esto hace que haya un proceso de trasvasamiento. Entonces, cuando Él se les revela, Él se les desaparece, ellos conocen, se ve que es Yeshua, se les abren los ojos y dice, es Yeshua, y Él se desaparece. Y ellos dicen algo maravilloso. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Cuando esas escrituras se abren con revelación, ¿qué tiene que pasar en nuestro corazón? Tiene que arder. Mire, ¿tú crees que cuando la revelación viene y ese corazón arde, quema la mentira, quema la estratagema de hombre, quema la artimaña del error, quema la cultura pagana? Te dirán loco, te dirán, qué sé yo lo que te dirán, que perdiste la razón. Te dirán todo lo que quieran, pero quema, arde. Esa palabra arde, esa palabra quema. ¿Ven la importancia de lo que es una Torá, lo que es una Jactará? Y por supuesto, en el momento que Yeshua hace, dice todo esto, que empiezan a escribir el libro de los Hechos. Empieza el Brit Hadashah a escribirse. El Brit Hadashah está escrito en base a ¿qué? A palabras proféticas cumplidas. Nosotros tenemos mucha ganancia porque ellos se tenía que, el tiempo de Yeshua y lo que ellos decían era que se iba a cumplir. Nosotros tenemos ganancia porque nosotros estamos trabajando sobre base profética cumplida. Hay que inquirir, buscar, dice buscar en las escrituras, inquirir, porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna. ¿Y qué le decía a la gente? Le dice, erráis, cuando le preguntaban del matrimonio, le dice, erráis. Erráis, le dice, ¿por qué? Porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Entonces tenemos que hacer como Esdras, como Josué, como el Señor, como Pablo, a leer, a sacar esta palabra que se meta en nuestros tuétanos. Cada vez que tú lees, el Señor te hace mapas en tus neuronas, te hace mapas de lectura, y en el momento que el Señor quiera sacar esa palabra bajo el Espíritu, la va a sacar. Pero tenemos que leer.
Y saber leer, aprender a leer, buscar contexto, significados, estructura, para romper todo lo que es la estructura del mundo y de la religión. Y eso cuesta. Como le digo, es un proceso de desintoxicación. Es un proceso que rompe, que vamos a temblar muchas veces por las decisiones que tenemos que tomar. ¿Y qué va a decir fulano? ¿Y qué va a decir mi mamá? ¿Y qué va a decir mi papá? Que digan lo que digan, como dice la canción. Que hablen lo que hablen. Necesario es obedecer a Dios que a los hombres. Voz de Dios y no de hombre. Y como el chapulín, el que me quiera seguir, sígame los buenos. Y el que se quiera quedar allá, que se quede. Punto. No hay más nada que hacer. Yeshua, ¿ustedes me quieren seguir? ¿Sí o no? No, sí. ¿Se quieren ir ustedes también? Mira que se fueron. ¿Y ustedes se quieren ir también? No, ¿para dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Porque si se quieren ir, bueno, por ahí vendrán otros 12. Así de sencillo. Pero el Señor puede ser algo bueno y puede ser que se apleguen a nosotros. O puede ser que ni te hablen más. Y uno lo que dice, bueno, bien, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? Isaías 29 para terminar. Parece que se aclaran más las cosas, ¿verdad? Isaías 29 para terminar. 29:11. 9. 29:9. Dice aquí. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Mire lo que se puede derramar. Espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Eso es grave. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. O sea, hay un velo, hay un sueño, hay un estupor, que es donde está la mayoría de la gente. Sueño. La palabra profética nos anticipaba, por ejemplo, un golpe económico. Mire, octubre, noviembre, diciembre son las estrategias de golpes económicos más fuertes que hay. El día viernes, cuando nosotros nos introducíamos, le explico, mire los tiempos. El día viernes, 6 de la tarde, yo ayer colocaba algunos escritos sobre el Shabbat. Es una dimensión de reposo, de provisión. Dice que Él nos llevará a las alturas, Isaías 58:13. Lea 13:14. Pero el día viernes, en una dimensión, ayer viernes, se dio lo que se llamó el Black Friday, Viernes Negro, donde hay ofertas a nivel, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Entonces, ayer las colas en los comercios, porque es una manera de captar el dinero. Ahora, yo le sugiero que estudie un poquito de marketing. Al hombre le venden de una manera, a la mujer le venden de una manera. La psiquis del hombre y la psiquis de la mujer la estudian para venderle. Los colores, todo. Estudian. Ahora, ese Black Friday, te engañan. Cuando ellos venden un producto, ese producto ya ellos sacan el precio y tienen una ganancia, un porcentaje de ganancia. No pierden, mis hijos. Ahora, cuando ellos te dicen Black Friday, 40% de descuento, ese 40% de descuento es sobre un precio inflacionario. Y claro, si yo te digo, este vaso cuesta 300. Y yo digo, en el Black Friday, el vaso va a costar 100. Y dices, wow, 200 menos. Pero esos 200 es de inflación. Realmente el precio del vaso es 80.
Ya sacó el costo del vaso de 80 y te lo vendió en 100 y ganó 20. No perdió nunca. Ganó 20 sobre el vaso. Y tú crees que tú estás ganando porque te lo están vendiendo por 100, porque él te dijo que costaba 300. Y el 40 y el 50% que te está descontando, te lo está descontando del precio inflado. Pero hay una ceguera donde te meten en un sistema, artimañas de error, de engaño, y así es todo. La Navidad no es un proceso de sentimiento. La Navidad es uno de los procesos de tiempo del negocio más grande del mundo. Es un negocio económico. Es un negocio económico. Es un negocio de juguetería, es un negocio de ropa, es un negocio de alimento, es un negocio en todos los ámbitos. Es un negocio de entretenimiento que engaña los ojos con artimaña de error, que engaña con sentimiento, que engaña con emocionalidad, con nostalgia. La estructura de todo eso va a tus sentimientos. La palabra, la Torah, te ajusta a todos esos sentimientos y te lleva a la realidad. Y claro, cuando te quiere desintoxicar de todo eso, en el proceso de trasvasamiento, tiemblas. Tu cuerpo tiembla, tu cuerpo arde porque está quemando. Sigo aquí. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Ahora, cuando el profeta está en línea, el profeta nos despierta a nosotros. ¿Por qué esa gente está dormida? Porque los profetas, para ellos están cerrados los ojos. Pero hay profeta en Israel y el profeta nos despierta. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. ¿Sabe qué es difícil leer sobre un libro sellado? Tú podrás leer, pero eso está sellado. Y el Señor le dijo a Daniel, sella eso, no lo abra, eso es para el tiempo. Aquí Dios abre lo que quiere abrir y sella lo que quiere sellar. El cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Y cuál es el proceso? Lectura. Estamos buscando a alguien que lea. Porque la lectura te traerá la verdad y la verdad te despertará y la verdad te hará libre. Entonces el que sabe dice, yo sé leer, pero el libro está sellado. ¿Cómo lo leo? No puedo leerlo. Lee ahora esto. No puedo porque está sellado. Yo pregunto, ¿nosotros no podemos leer? ¿Estamos nosotros en esa condición? Podemos leer y de las 24 horas, si acaso leemos 1 o 2 versículos. Y desechamos la lectura, pudiendo leer con una revelación abierta y no lo hacemos. Y aquí le dicen a este, mire, lee, pero es que no puedo leer porque está sellado, ¿cómo lo voy a leer? Yo quisiera leer, pero no puedo porque está sellado. Dice, porque está sellado. Y si le dieran el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces el problema es leer. Él no sabe leer. Aquí está el libro, lee. Ajá, pero ¿cómo voy a leer si no sé leer? Y aquel sabe leer, pero no puede leer porque está sellado. Entonces, ¿qué hace falta? Alguien que lea. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ahí está el error. ¿Por qué nadie puede leer, ni sabe leer, ni todo eso de la lectura? Porque está caminando en un mandamiento de error, en una artimaña del enemigo, de la religión, del mundo, de las estructuras económicas, políticas, sociales, y pare de contar. Porque lo que estamos caminando es en mandamientos de hombres.
¿Usted quiere saber qué son mandamientos de hombre? Fájese a leer. Porque usted tiene el Ruach HaKodesh. Y usted verá qué es y qué no es un mandamiento de hombre. ¡Ay, llegó el Black Friday! ¡Corro! Allá voy, pues. Llegó Navidad, corro. Llegó no sé qué más. Que aquel dijo que aquel dijo aquello. Tienes el Ruach HaKodesh y tienes la palabra. Lee. Paséate para que tu corazón arda y queme. La mentira y el engaño y la verdad nos hace libres. Y cuando caminamos en esa verdad, somos libres. Mire, uno siente tanta libertad de estos tiempos. Libre, absolutamente libres. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Espectacular. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por tu libertad. Gracias porque podemos leer. Gracias porque no tenemos velo. Gracias porque se nos revela la palabra. Gracias porque hay profetas en Israel. Gracias porque los profetas no tienen velo, Señor. Gracias porque no hay sueño ni estupor sobre nuestra vida ni sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque estamos libres, Señor, de golpes económicos, de estratagemas y mentiras y engaños. Gracias por la verdad. Gracias por encontrarnos en el camino de Emaús y abrirnos las escrituras para que nuestro corazón arda y queme todo aquello que no es tuyo, Señor. Gracias por el proceso de trasvasamiento. Gracias porque dejamos el sedimento. Gracias por los procesos que nos quiebran, que nos rompen, que nos quebrantan y que nos hacen pasar al otro lado. Amén. Le hablo a personas que pueden estar en un proceso depresivo y te lo digo por el Espíritu. Personas me están escuchando que están en un proceso depresivo es porque el Señor te tiene en un trasvasamiento, que tienes cosas y estructuras ancestrales que obedecerle al Señor para romperlas y quebrarlas, pero no las queremos dejar. Y hay que soltarlas. Apegos familiares, apegos culturales, apegos de tradiciones, apegos de emociones. Y la depresión viene es porque el Señor está tratando contigo que tienes que quebrarlo, que tienes que soltarlo, que tienes que romperlo y no quieres. Te está costando por eso. Simplemente toma la decisión, obedécele al Señor y abandónate a Él, que Él sabrá llevarte al proceso de trasvasamiento correctamente. Pero tienes que soltar. Tienes que quebrantar eso, tienes que soltarlo. Porque el proceso depresivo que estás pasando no es por ansiedad, es que Él te está demandando salir de Babilonia. Él te está demandando que arranques eso. El profeta te está demandando que la palabra profética y el profeta te está diciendo que está arrancando para después poder volver a plantar. Hay cosas que el Eterno quiere y va a plantar, pero no se puede hasta que no se arranque lo que se tiene que arrancar. El profeta primero arranca y después planta, destruye y después edifica. No se puede edificar sobre la estructura que está montada errónea. No se puede edificar, no se puede plantar sobre argumentos de mentira y estratagemas de error. No se puede. Y romper eso trae depresión y trae tembladera en el cuerpo por el proceso de cambio. Así que a cambiar, a obedecer. Que el Eterno los bendiga grandemente. Se les ama muchísimo.